Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque a veces quien fue olvidada por todos termina siendo el milagro que alguien estaba esperando. ¿Quién iba a imaginar que una madre abandonada en medio del campo encontraría a un hombre rico atado y humillado, y que un simple caballo sería el mensajero de Dios para cambiarlo todo? Si crees que ya lo has visto todo, espera, porque lo que sucede aquí va a tocarte el alma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas que parecen no tener fin. El sol caía a plomo sobre los tejados de lámina de San Jacinto del Monte, un pueblo escondido entre cerros resecos, caminos de tierra roja y árboles viejos que ya no daban sombra ni fruta. El calor pegaba en la piel como si quisiera dejar cicatriz, y ahí, sentada sobre un banco de madera medio roto, estaba doña Mercés. Tenía 72 años, pero su espalda ya no se enderezaba como antes. Su piel morena se veía curtida por los años y el sol. Tenía arrugas profundas que no nacieron del tiempo, sino del abandono. Su cabello, ahora completamente blanco, lo llevaba recogido en una trenza gruesa que caía por su espalda como si fuera el último símbolo de dignidad que le quedaba. Sus ojos, grandes y color miel, estaban apagados, como si la luz que alguna vez brilló en ellos se hubiera ido con las promesas rotas de sus hijos. Vestía un rebozo floreado deshilachado por los bordes, una falda larga de mezclilla descolorida y unas chanclas de hule que apenas sostenían sus pasos. En las manos, nudosas por la artritis, sostenía una taza de peltre con café frío. No lo bebía, solo lo tenía ahí, como para recordarse que seguía viva. A su alrededor, la casa era un reflejo de su alma. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con algunas partes desmoronándose. El techo de lámina chillaba con cada ventarrón, como si también se quejara de estar solo. El corral, donde antes jugaban sus nietos en visitas que ahora parecían sueños, estaba vacío. El columpio de llanta colgaba inmóvil y el gallinero silencioso. Mercés llevaba años sola, años. Sus hijos, 3 en total, se habían ido uno por uno. Primero fue Agustín, el mayor. Se fue a la ciudad con la promesa de mandar dinero y volver en Navidad. Nunca volvió. Luego Flor, la de en medio, que se casó con un hombre que no quería suegra cerca. Y por último, el menor, Ramiro, que un día salió con una mochila y una excusa, y desde entonces ni una llamada. Al principio, Mercés ponía su mesa con 3 platos cada domingo, como si aún fueran niños. Preparaba arroz, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Se sentaba a esperar y al anochecer guardaba todo sin probar bocado, pero con el tiempo dejó de cocinar para otros. Luego dejó de cocinar para ella misma y finalmente dejó de hablar, porque el silencio, cuando es constante, empieza a doler más que cualquier grito. Esa tarde en particular, el viento trajo un olor a tierra mojada, aunque no llovía. Era raro. También trajo un murmullo lejano, como un relincho, aunque no había caballos en kilómetros a la redonda. En San Jacinto del Monte ya nadie tenía animales grandes. Los que tenían algo, lo vendieron para sobrevivir la sequía. Mercés alzó la cabeza. No era de oír cosas que no existían. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y caminó hasta la entrada del terreno. Su andar era lento, arrastrado, pero firme. Miró hacia el camino de tierra que se extendía hasta perderse entre los mezquites, pero no vio a nadie. «Estoy oyendo fantasmas, seguro», murmuró para sí, con una voz que casi se había olvidado cómo sonar. Volvió a sentarse, pero esta vez algo en su pecho le apretaba. Era como una sensación de que algo venía, o alguien, pero no era miedo. Era otra cosa, como esperanza, pero de esa que uno ya no quiere tener porque duele más cuando no se cumple. A lo lejos, las ramas de un mezquite se movieron. No era el viento, era algo más grande. Mercés entrecerró los ojos y se aferró con más fuerza al bastón. Entonces lo vio. Una silueta marrón se movía entre los árboles.
era un caballo. Grande, robusto, con la melena desordenada y una cicatriz en el cuello que cruzaba como si alguien hubiera intentado cortarle la garganta, y no lo logró. El animal caminaba despacio, con pasos seguros. No tenía montura, no tenía riendas, no tenía dueño. Mercés se quedó paralizada. El caballo se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos 5 metros de distancia, se detuvo. La miró, y en esa mirada, ella sintió algo que no sabía explicar. No era miedo, no era amenaza, era ternura. Como si ese animal supiera exactamente lo que ella sentía, como si viniera de un lugar donde la gente no abandonaba, como si fuera enviado. Por un momento, doña Mercés pensó en meterse a la casa y cerrar la puerta, pero algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, la empujó hacia adelante. «¿Tú, de dónde saliste, criatura?», preguntó con la voz quebrada. El caballo relinchó bajito, como si respondiera, y entonces, sin previo aviso, se giró y comenzó a caminar hacia el monte. Iba lento pero firme. A cada cierto tramo se detenía y giraba la cabeza como asegurándose de que ella lo seguía. Mercés dudó, pero el corazón no. Dejó la taza sobre una piedra. Se acomodó el rebozo y con pasos lentos empezó a seguirlo. No sabía a dónde la llevaba, no sabía si estaba perdiendo la cabeza, pero por primera vez en años no se sentía sola, y eso ya era un milagro. La mañana siguiente amaneció tibia, con ese cielo anaranjado que solo se ve en los pueblos cuando la neblina aún baila sobre la tierra seca. San Jacinto del Monte se despertaba con el canto de los gallos ajenos, pero en la casa de doña Mercés, el silencio seguía siendo dueño de todo. Ella había dormido poco, muy poco. El recuerdo del caballo rondaba su mente como si fuera un sueño, pero no lo era. Lo había visto, había sentido su mirada y había caminado detrás de él, aunque sin atreverse a adentrarse mucho en el monte cuando cayó la noche. Ahora, con la luz del día, el coraje le hervía más que el café de olla. Doña Mercés se puso su rebozo, ese mismo que tenía bordadas flores ya desteñidas por los años, y salió al patio con paso lento pero firme. Llevaba en una mano su bastón de madera con la empuñadura desgastada, y en la otra un puño de maíz seco que siempre guardaba por si las gallinas regresaban algún día. Pero no eran gallinas lo que encontró. Ahí, parado justo en la entrada del terreno, como si supiera exactamente a qué hora volver, estaba el caballo, majestuoso, inmóvil, observándola con esa misma mirada profunda que parecía venir de otro lugar o de otro tiempo. Era un caballo marrón, con un pelaje opaco pero firme, como si el polvo del camino hubiera decidido no despegarse de él. Su melena era larga, alborotada, con mechones enredados por ramas. Tenía una cicatriz marcada en el cuello, una línea curva que cruzaba de lado a lado y que lo hacía ver más sabio que herido. No llevaba silla ni brida, no tenía marcas de hierro, y aún así no parecía perdido, parecía enviado. «Tú otra vez», susurró doña Mercés, acercándose sin miedo. El caballo no se movió. Ella extendió la mano con los granos de maíz y él, tras olfatearla como quien reconoce una historia, bajó la cabeza y comió con una calma casi humana. «¿Quién te soltó? ¿De dónde vienes?», preguntó ella como si hablara con alguien que pudiera responder. Y, en cierto modo, lo hizo. Porque cuando terminó de comer, el caballo levantó la cabeza, la miró fijamente por un segundo y luego comenzó a caminar hacia el monte igual que la noche anterior. Mercés sintió como algo dentro de ella se removía, una mezcla entre miedo, curiosidad y esa fe antigua que solo las abuelas conocen. «No me lleves muy lejos, ¿eh? Estas piernas ya no son lo que eran», dijo con voz temblorosa pero decidida. Tomó su bastón con más fuerza y lo siguió. El camino era uno de esos que nadie usaba desde hacía décadas. Estaba cubierto de ramas, piedras y maleza que crecía sin permiso. Las zarzas se enganchaban en su falda, pero ella no se detenía.
A cada paso, el caballo miraba hacia atrás, esperando. No había prisa, había propósito. Caminaron por casi una hora, y aunque el cuerpo de doña Mercés protestaba, su corazón no, porque algo en ese animal, en esa guía silenciosa, le decía que no se trataba solo de caminar. Se trataba de encontrar algo, o a alguien. El sol ya se había levantado completamente cuando llegaron a una parte del monte que ella no recordaba. Una pequeña hondonada rodeada de árboles viejos, con sombra densa y aire fresco. Y entonces el caballo se detuvo. No relinchó, no rascó el suelo, no hizo ruido. Solo se detuvo y esperó. Fue ahí donde Mercés lo vio. Al pie de un mezquite, atado de las muñecas a una rama baja, con la camisa hecha jirones y la cabeza gacha, había un hombre. Parecía joven, pero su rostro estaba cubierto de polvo, sudor y sangre seca. Tenía el cabello castaño oscuro, largo y enredado, la piel blanca quemada por el sol, y el cuerpo inmóvil como si llevara horas o días en esa posición. Doña Mercés se llevó la mano al pecho. El bastón casi se le resbaló de los dedos. ¡Santo Dios!, murmuró caminando lo más rápido que podía hacia él. «Hijo, ¿estás vivo?». El hombre levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía los labios partidos, los ojos hinchados y una expresión de miedo mezclada con desconfianza. Pero al ver a esa mujer frente a él, arrugada pero firme, anciana pero llena de luz, bajó la mirada y suspiró. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Una vieja que no tenía a nadie y parece que encontró a alguien». La frase salió sin que ella la pensara. Fue como si su corazón la dijera por ella. Se agachó como pudo, soltó los nudos de las cuerdas con manos temblorosas y susurraba oraciones entre dientes. «¿Quién te hizo esto, mi niño? ¿Por qué?». El hombre no respondió. No aún, pero no necesitaba. Sus ojos verdes hablaban por él. Cuando logró desatarlo, él cayó de rodillas al suelo. Mercés le puso el brazo por detrás para evitar que se golpeara y ahí lo sostuvo como si fuera uno de sus hijos, aunque éste sí necesitaba su abrazo. El caballo se acercó en silencio. Se colocó a unos pasos de ellos, bajó la cabeza y se quedó quieto, como si supiera que había cumplido su parte. El hombre, aún recargado en Mercés, lo miró con asombro. «¿Ese caballo te trajo hasta aquí?». «No, mi hijo», respondió ella con una sonrisa suave. «Ese caballo me trajo a ti». Los árboles susurraban con el viento. El sol atravesaba las hojas con rayos de luz que caían justo sobre ellos. Y en medio del monte, en ese rincón donde la gente ya no pasa, una anciana encontró propósito y un hombre encontró esperanza. El caballo dio un par de pasos atrás, como si les diera espacio, y Mercés, con voz firme, dijo: «Vámonos a casa. No sé quién eres, ni por qué estabas aquí, pero nadie que sangra así merece estar solo». El joven no pudo responder, solo asintió y lloró. Lloró como quien no ha llorado en años, y ese llanto fue el inicio de algo que ni siquiera el cielo se esperaba. El sol ya estaba alto cuando Mercés y el hombre, a quien todavía no conocía por nombre, comenzaron a regresar por el mismo camino del monte que ella había recorrido siguiendo al caballo. Pero esta vez era distinto. Esta vez no iba sola. El joven caminaba con dificultad. Sus piernas, aunque fuertes, estaban entumecidas por las horas, quizá días, que había pasado atado. Iba descalzo, con los tobillos hinchados, y la camisa abierta dejaba ver las costillas marcadas y varios moretones oscuros que se asomaban como sombras de una historia no contada. Doña Mercés, aunque ya no tenía fuerza para sostener a nadie, caminaba a su lado como una madre que no necesita juventud para cuidar. Ella iba empujando su bastón en la tierra seca, mientras él se apoyaba en su hombro de vez en cuando, casi como si ese contacto le diera fuerzas para seguir. «¿Quieres que paremos un momento, hijo?», preguntó ella sin mirarlo directamente. El joven negó con la cabeza, con un gesto cansado pero determinado. «No, si paro no me levanto otra vez».
El caballo iba delante, abriendo camino con paso firme. Se detenía de vez en cuando, esperando que ambos lo alcanzaran, y luego seguía. No relinchaba, no se desesperaba, solo guiaba, como si supiera que la prisa no tenía lugar cuando se camina hacia la sanación. El sendero estaba cubierto de maleza, de ramas secas, de piedras que hacían tropezar. A cada paso, Mercés maldecía en voz baja las zarzas que se enredaban en su falda, pero no se detenía. No podía. Algo en ese muchacho le dolía en un lugar que no sabía que aún tenía abierto. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo él de pronto con voz ronca. «Si me alcanzas el resuello, hijo, haz las que quieras», contestó ella con una sonrisa cansada. «¿Por qué regresaste por mí?». Mercés lo miró por primera vez con atención desde que lo había desatado. «Porque te vi los ojos y estaban igual que los míos». Él bajó la mirada. «¿Y cómo son tus ojos?». «Llenos de abandono», respondió sin pestañear. El silencio volvió a caer entre ellos, pero no era incómodo. Era como si ambos entendieran que había verdades que no necesitaban palabras, solo tiempo. Siguieron caminando. Pasaron junto a un arroyo seco, donde antes, en otros años, los niños del pueblo cazaban ranas y armaban pequeñas represas con piedras. Ahora solo quedaban grietas y huellas de animales que bajaban a buscar lo que ya no existía. El polvo se levantaba con cada pisada, y el aire caliente les pegaba en la cara como si el mundo se resistiera a que regresaran con vida. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó ella finalmente, como quien se da permiso de empezar a querer. «Valerio. Valerio Santa Cruz». Mercés repitió el nombre en su mente, como quien guarda una semilla que piensa plantar. «¿Y tú, señora, cómo te llamas?». «Mercés, como las misericordias del cielo, aunque a veces siento que el cielo se me olvidó». Valerio guardó silencio, pero apretó los labios como quien entiende demasiado bien lo que eso significa. A lo lejos, la casa de adobe apareció como una promesa. El caballo, al verla, se detuvo. Giró la cabeza hacia ellos y luego caminó hasta el patio, como si supiera que su trabajo estaba a punto de terminar. Cuando cruzaron el cerco de madera que apenas se sostenía, Mercés casi lloró. No porque su casa fuera bonita, porque no lo era, sino porque había creído que nunca más alguien cruzaría ese umbral con ella. Ayudó a Valerio a sentarse en un banquito bajo la sombra del mezquite reseco que alguna vez dio buena sombra. Ella desapareció por unos minutos dentro de la casa y regresó con un jarrón de vidrio con agua, una toalla húmeda y una expresión decidida en el rostro. «A ver, quítate la camisa, que te voy a limpiar esas heridas», ordenó con la misma autoridad con la que antaño llamaba a sus hijos a cenar. Valerio dudó un momento, pero obedeció, y en ese acto, tan sencillo, tan íntimo, comenzó a tejerse algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Mercés mojó la toalla, la exprimió y comenzó a limpiar con cuidado los raspones, los moretones, la suciedad incrustada en la piel de Valerio. Sus manos temblaban, sí, pero eran precisas, como las de una mujer que ha curado demasiadas rodillas rotas y demasiados corazones rotos también. «Te dejaron como si no valieras nada», murmuró sin levantar la mirada. «Es que para ellos no valgo», respondió él bajito. «Para ellos no sé, pero para Dios y para mí sí, y eso basta». La mirada de Valerio se nubló. Las lágrimas no cayeron, pero se formaron como tormenta en cielo cerrado. «Gracias. No me agradezcas todavía, hijo. Todavía no te doy de comer». Ambos rieron, bajito, como si no supieran bien cómo hacerlo. El caballo, mientras tanto, se había recostado a la sombra de un árbol. Parecía dormir, pero sus orejas seguían atentas, como si aún estuviera cuidando. Más tarde, cuando el sol empezó a caer, Mercés preparó tortillas en el comal. Abrió una lata de frijoles que tenía guardada para ocasión especial y calentó café de olla con canela. Sirvió 2 platos sobre la mesa vieja, esa que no usaba desde la última Navidad en que sus hijos aparecieron sin avisar y se fueron sin despedirse.
Valerio comió con lentitud, como quien no está acostumbrado a que lo alimenten sin pedirle nada a cambio. Mercés lo observaba desde el otro lado, y por primera vez en años comía acompañada. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó él con voz baja, como un niño que teme ser regañado. Puedes quedarte hasta que tu alma se acomode. Aquí no sobra mucho, pero falta menos cuando hay compañía. Y en esa pequeña cocina, con paredes rajadas y una vela vieja como única luz, nació algo que ni el abandono ni la traición pudieron evitar. Un refugio, un nuevo comienzo, y un pacto que ninguno de los dos dijo en voz alta, pero ambos sintieron en el corazón. El dolor compartido pesa menos. Esa noche, San Jacinto del Monte se cubrió de un silencio espeso, casi sagrado. No era el silencio triste de los días anteriores, ese que había hecho eco en las paredes solas de la casa de doña Mercés. No, este era distinto. Era un silencio lleno de presencia, de respiraciones compartidas, de pausas que no pesaban. Dentro de la casa, el calor se acumulaba entre las paredes de adobe. La vela en la cocina seguía encendida, lanzando sombras suaves sobre la mesa, las sillas vacías y los recuerdos viejos. Valerio, acostado sobre una colchoneta improvisada junto al fogón apagado, miraba al techo como si intentara ver algo más allá de la oscuridad. Mercés lo observaba desde su camita, del otro lado de la misma habitación. No había puertas, no había lujos, solo la confianza que había nacido en tan poco tiempo, pero que ya tenía raíces profundas. ¿No puedes dormir?, preguntó ella sin moverse. Mi cuerpo sí, pero mi cabeza no. Ella suspiró y acomodó el rebozo sobre su pecho. Eso pasa cuando uno tiene la conciencia hecha pedacitos. Valerio se giró para mirarla. La luz tenue le dibujaba el rostro con más años de los que en realidad tenía, y aún así había en su mirada algo de niño perdido. ¿Usted cree que uno se puede acostumbrar a ser traicionado? Mercés pensó un segundo antes de responder. No, pero uno aprende a no romperse del todo. Valerio desvió la mirada, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier puño. ¿Quiere que le cuente por qué me dejaron así? Si tú quieres hablar, yo tengo oídos, y si no, tengo silencio, de los buenos. Se hizo una pausa larga, y luego, como si algo dentro de él cediera, Valerio comenzó a hablar. Yo confié en la gente equivocada. Crecí en una casa buena, con oportunidades. No me faltó nada, pero siempre tuve esa necesidad de demostrar que podía solo, de ganarme el respeto por mí mismo. Así que me salí de la casa de mis padres, puse un negocio desde cero, trabajé como burro día y noche. Llegué a tener dinero, oficinas, empleados, hasta premios. Se rió con esa risa amarga que no hace gracia. Y un día, todo se vino abajo. No por falta de esfuerzo, no por malas decisiones, por envidia, por traición. Mi socio, a quien consideraba un hermano, me robó todo. Cambió contratos, me dejó endeudado y encima me denunció. Yo confiaba tanto en él, doña Mercés, tanto. Ella no dijo nada, pero su mano se movió sobre la cobija, buscando la suya. Cuando la encontró, la apretó con fuerza. ¿Y cómo terminaste amarrado en el monte? Cuando descubrí lo que había hecho, fui a encararlo. Le grité todo lo que tenía dentro. Lo enfrenté. Y él me mandó callar de la peor forma. No sé si fueron sus hombres o alguien pagado, pero me golpearon y me llevaron hasta allá. Me dejaron tirado como si fuera un animal, como si mi vida no valiera nada. Su voz se quebró. Y ahí, atado, solo, sin saber si alguien algún día pasaría por ese lugar, pensé en gritar. Quise gritar, pero no pude, porque algo dentro de mí ya se había roto. Entonces el llanto llegó. No fue un llanto escandaloso, no, fue de esos que duelen en el pecho, que hacen arder los ojos, que salen sin permiso, lento, silencioso, verdadero. Doña Mercés no lo interrumpió, no lo consoló, solo lo acompañó, como una madre que sabe que hay dolores que no se curan con palabras, pero sí con presencia. A veces, hijo, dijo al cabo de un rato,
Lo más valiente no es gritar, es llorar, y tú lo estás haciendo. Eso quiere decir que todavía estás vivo. Valerio se limpió el rostro con la manga rota de su camisa. Respiró hondo. Usted también ha sido traicionada. Ella asintió despacio. 3 veces. Cada una de ellas salió de mi vientre. Crié a mis hijos con las uñas, con el alma, con todo lo que tenía. Les di pan sin yo comer, abrigo sin yo cubrirme, y cuando crecieron, se olvidaron de quién era yo. Me dejaron aquí como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Se sentó despacio en la cama, acomodando el rebozo sobre sus hombros. ¿Y sabes qué es lo peor? Que uno no deja de amar aunque le den la espalda, que una madre, aunque la abandonen, sigue soñando que un día van a volver y van a tocar esa puerta. Valerio la miró con los ojos húmedos. ¿Y si no vuelven? Mercés lo miró de frente. Su voz salió firme, pero con dulzura. Entonces uno aprende a vivir por uno mismo, a volver a empezar, a dar sin esperar, como lo hizo ese caballo. Ambos se quedaron en silencio. El caballo, como si entendiera que hablaban de él, se movió ligeramente en el patio. Un leve relincho rompió la quietud de la noche, como un susurro del cielo. ¿De verdad cree que ese animal vino por algo?, preguntó Valerio con tono escéptico pero curioso. Yo no creo en casualidades, hijo. Ese caballo apareció justo cuando yo ya no hablaba, cuando ya no esperaba nada, y me llevó directo a ti. Si eso no es Dios, dime tú qué es. Valerio tragó saliva. Nunca había pensado en Dios así. Pues empieza, porque cuando uno lo ve en los animales, en los silencios, en la gente que no tiene por qué ayudarte pero lo hace, es cuando más cerca lo tienes. Se levantó de la cama con dificultad, caminó hasta la mesa y sirvió un poco de agua en un vaso de plástico rajado. Toma, que mañana vas a necesitar fuerzas. Aquí hay tierra que limpiar, gallinas que conseguir y almas que sanar. Valerio tomó el vaso, bebió, y en ese momento lo supo. Había llegado al lugar donde podía empezar de nuevo, donde ya no tenía que gritar, porque por fin alguien lo estaba escuchando. El amanecer en San Jacinto del Monte llegó con un cielo nublado que no traía lluvia, pero sí un aire más fresco, casi como si el mundo supiera que algo en esa casa olvidada comenzaba a cambiar. Mercés se despertó antes que el sol, como siempre lo había hecho durante décadas, por costumbre o por soledad. Pero esa mañana no se sentía sola, no del todo. Caminó descalza por el piso frío de cemento desgastado, con el rebozo encima de los hombros y el cabello aún suelto. Fue directo a la cocina, donde las paredes de adobe conservaban el calor de la noche anterior, y encendió el fuego del fogón con las últimas ramas secas que quedaban junto al saco de leña vacío. Mientras colocaba el comal y ponía a calentar un poco de agua en una olla manchada de años, miró hacia la puerta entreabierta del cuarto, donde Valerio seguía dormido en el suelo, cubierto con una cobija de franela vieja que apenas le alcanzaba los pies. Se acercó despacito y lo observó en silencio. Ahí estaba ese hombre de 30 y tantos, que apenas ayer parecía una sombra rota, ahora respirando profundo, con la frente arrugada como quien sueña con batallas que no se han terminado de pelear. Mercés volvió a la cocina y abrió el pequeño cajón de la alacena. Sacó un pedazo de pan duro, lo envolvió en un trapo limpio y lo dejó sobre la mesa. Luego vació el agua caliente sobre el filtro de tela colgado en el soporte de metal. Café de olla sin azúcar, porque no quedaba. Cuando el aroma empezó a llenar la casa, Valerio se despertó. Se sentó con lentitud, se frotó los ojos y miró a su alrededor como si aún no estuviera seguro de dónde estaba. ¿Tuviste pesadillas?, preguntó Mercés sin voltear, removiendo el café con una cuchara de madera. Sí, pero no fue tan feo como lo de ayer. Ella asintió despacio, sirvió 2 jarritos con café y se sentó frente a él. Come, es pan duro, pero tiene historia. Valerio tomó el pan con respeto, como si fuera una ofrenda. ¿Qué historia? Es el último que guardé de la panadería del pueblo. Antes, mis hijos me traían uno cada domingo. Un día dejaron de venir, pero seguí guardando uno por semana, por si regresaban.
Valerio tragó saliva y no regresaron, ni para el entierro de su padre. Se hizo un silencio denso, pero no incómodo. Era un silencio de esos que dicen mucho más que las palabras. ¿Por qué no los odias?, preguntó Valerio con sinceridad. Yo, si tuviera hijos que me hicieran eso, no les perdonaría ni una lágrima. Mercés lo miró directo a los ojos. Porque odiar es como beber veneno, esperando que le haga daño a otro. Y yo ya tengo bastante con lo que cargo en mi espalda. No necesito más. Valerio bajó la mirada. El pan crujía entre sus dedos mientras masticaba en silencio. Era seco, sí, pero le supo ahogar. Gracias, doña Mercés. No me des las gracias. Ya bastante vacío está este lugar para no compartir lo poco que hay. Después del desayuno salieron al patio. El sol se colaba entre las nubes y el caballo, ese mismo que había guiado a Mercés hasta Valerio, seguía ahí, pastando con tranquilidad como si ese fuera su hogar de toda la vida. ¿Siempre se queda tan cerca?, preguntó Valerio, observando al animal. Desde que llegó no se ha ido, como si supiera que aún no ha terminado su misión. ¿Y cuál cree que sea esa misión? Mercés se encogió de hombros. No lo sé, pero tengo la impresión de que no vino solo por mí. A lo mejor también vino por ti. Valerio se acercó al caballo. Le extendió la mano con cuidado, como quien se aproxima a un espíritu y no a un animal. El caballo alzó la cabeza, lo miró unos segundos y le permitió acariciar su frente. Gracias, le dijo en voz baja, casi como una confesión. Pasaron el resto de la mañana limpiando un poco el patio. Valerio, aunque aún adolorido, tomó una escoba y empezó a barrer las hojas secas del corral. Mercés lo miraba de reojo, entre sorprendida y emocionada. Hacía años que nadie se movía por voluntad propia dentro de ese terreno. No tienes que hacerlo, le dijo recargada en la puerta. Lo sé, pero quiero hacerlo. Me hace bien. Entonces, que te haga bien también arreglar ese tejado que se cae, bromeó ella. Ambos rieron. Más tarde, cuando el sol ya picaba fuerte, se sentaron bajo la sombra del mezquite. El caballo se acomodó cerca, echado con las patas cruzadas, como si también quisiera descansar. Valerio miró hacia el cielo. Cree que el dolor pasa. Mercés tardó en responder. Miró sus manos, llenas de callos y años, y luego habló. No pasa, uno aprende a caminar con él. ¿Y si me quiero quedar aquí a caminar con el mío? Ella lo miró fijamente. Entonces no se te ocurra hacerlo con medias promesas. ¿Cómo? Si te vas a quedar vas a tener que ayudarme a limpiar este corral, sembrar algo útil y preparar tortillas. Aquí nadie está para ser salvado. Estamos para levantarnos juntos. Valerio sonrió. ¿Eso es una condición? Eso es una promesa. Y él por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un lugar en el mundo donde no era necesario fingir ser fuerte todo el tiempo, donde podía caerse y alguien lo levantaría sin juzgar. Extendió la mano hacia ella. Entonces prometo que no me voy a rendir. Ella le estrechó la mano con fuerza. Y yo prometo que no te voy a dejar solo. En ese momento, el caballo relinchó suavemente, como si aprobara el trato. Y en medio del campo seco, en un rincón olvidado por todos, dos almas rotas sellaron una promesa con pan duro, café sin azúcar y la certeza de que aún era posible empezar de nuevo. El sol salió temprano ese día, con una luz distinta, más suave, como si el cielo hubiera decidido acariciar en vez de quemar. El canto de un gallo cercano se mezcló con el murmullo del viento entre los mezquites y por primera vez en años, la casa de adobe de doña Mercés no se sentía triste, se sentía viva. Valerio ya estaba despierto antes que el alba. Estaba de pie, con los pantalones arremangados, descalzo en la tierra, observando el terreno con ojos de quien ve posibilidades, donde antes solo había ruinas. Mercés lo vio desde la puerta, recargada en su bastón. «Pareces niño en día de feria», le dijo con una sonrisa torcida. «Y usted parece una reina vigilando su reino», contestó él sin voltear, pero con voz clara.
Mercés soltó una risita. Leina sin corona ni trono, pero con gallinero por construir. Valerio caminó hacia ella y señaló el tejado medio caído. Hoy empezamos por ahí, después el corral, luego la vida. Y así fue. Sacaron unas tablas viejas que Mercés tenía guardadas por si algún día servían, y con un martillo oxidado y clavos torcidos comenzaron a reparar lo que el tiempo había destruido. Valerio subía con cuidado por una escalera de madera que crujía en cada escalón, mientras Mercés sostenía las tablas desde abajo, pasándolas con ritmo lento pero constante. Ten cuidado ahí arriba, no quiero que termines como el tejado. No se preocupe, si me caigo, usted me remienda. Yo remiendo ropa, no huesos. El caballo, como siempre, observaba desde la sombra. No se movía mucho, pero su mirada seguía cada paso, como si entendiera que la reconstrucción no era solo de casa, sino de alma. A mediodía ya habían logrado reforzar una parte del techo. El calor apretaba y Valerio bajó cubierto de polvo y sudor, pero con una sonrisa en el rostro. Se sentó en la entrada y estiró las piernas. ¿Hace cuánto no trabajaba así? Mercés se sentó a su lado. Así como, con ganas, con sentido. Ella lo miró con ternura. Entonces estabas trabajando a medias. Sí, a medias y con el corazón encadenado. Se quedaron callados un momento, mirando el cielo claro, donde unas pocas nubes blancas se movían lento, sin prisa. ¿Cree que todo esto va a servir de algo?, preguntó él, rompiendo el silencio. Ya está sirviendo, hijo. Mírate, te ves más vivo que ayer, y esta casa también. Después de un breve descanso, Valerio propuso algo que hizo a Mercés levantar las cejas: pintar la fachada. ¿Pintarla? ¿Con qué pintura, si ni dinero hay? Valerio sonrió como un niño travieso. Vi unos botes en el cobertizo, todos medio secos, pero si los mezclamos, algo saldrá. Y si sale un color feo, pues que sea feo, pero nuestro. Pasaron la tarde entre risas y manchas. Valerio pintaba con brocha y manos. Mercés lo dirigía desde una silla, opinando como si supiera de arte, aunque solo seguía su instinto. El color terminó siendo un tono entre terracota y naranja deslavado, pero al secarse, parecía abrazar la casa. Se ve como si alguien viviera aquí, dijo Mercés con los ojos brillosos. Es porque alguien sí vive aquí, respondió Valerio, limpiándose la frente. Al día siguiente, decidieron arreglar el corral. Quitaron ramas secas, recogieron piedras y armaron una cerca con pedazos de madera que encontraron detrás del gallinero abandonado. Mientras trabajaban, Valerio habló. Nunca imaginé que encontraría paz en un lugar como este. Siempre pensé que la paz estaba en un departamento con aire acondicionado y paredes blancas. La paz no tiene dirección exacta, hijo. A veces está en lo que no planeamos. A veces está en un caballo que aparece de la nada. Se miraron y rieron, pero esa frase quedó flotando en el aire como una verdad profunda. Esa noche, ya con el tejado cubriendo su parte, con el corral limpio y las paredes recién pintadas, se sentaron a cenar bajo el cielo estrellado. Mercés había hecho arroz con ajo y un poco de chile que aún crecía en una maceta vieja. Valerio la ayudó a poner la mesa. Pusieron 2 platos y un tercero en el suelo, junto al caballo. ¿Y si le ponemos nombre?, preguntó él, sirviendo agua en un balde para el animal. ¿Nombre a un enviado del cielo? Pues sí, hasta los ángeles tienen nombre, ¿no? Mercés pensó un poco. Le pondría Esperanza, porque desde que llegó la tengo otra vez. Valerio asintió con una sonrisa. Entonces, gracias, Esperanza. El caballo levantó la cabeza como si entendiera, y por un instante el mundo se sintió en paz. Valerio, con la mirada fija en el cielo, dijo: ¿Sabe qué, doña Mercés? Hoy vi colores que no veía desde niño. ¿Y eso? Porque hoy el mundo dejó de estar en blanco y negro. Mercés se le quedó viendo largo rato, y después le dijo con voz suave: eso pasa cuando uno empieza a ver con el corazón. Y en esa casa olvidada, en ese rincón de tierra seca y tejado torcido, un hombre roto y una mujer abandonada
Comenzaron a escribir, sin saberlo, el capítulo más hermoso de sus vidas. Esa mañana, el aire se sentía distinto, no por el clima, que seguía seco y caluroso como era costumbre en San Jacinto del Monte, sino por una especie de electricidad silenciosa que rondaba entre los mezquites, como si algo invisible estuviera por romper la calma. Valerio estaba en el corral, acomodando una cerca improvisada que había construido con troncos viejos. Tenía la camisa remangada, los brazos cubiertos de polvo y una expresión serena que contrastaba con la vida de antes, esa que parecía tan lejana. Mientras trabajaba, silbaba bajito una tonada que su madre le había enseñado de niño. Una tonada que ni siquiera sabía que recordaba. Doña Mercés, por su parte, estaba dentro de la casa, amasando tortillas con manos firmes y ojos tranquilos. Sobre la mesa ya hervía una olla con frijoles negros y al fondo se escuchaba el goteo insistente de una llave que nunca dejó de fallar. Todo parecía fluir en armonía, hasta que se escuchó el ruido. Era un motor, primero lejano, como un zumbido perdido en el monte, pero luego más fuerte, más presente, más incómodo. Mercés frunció el ceño. En esa parte del pueblo, nadie pasaba por casualidad. Si alguien venía, venía por algo. Valerio salió del corral, con las manos llenas de tierra. Miró hacia el camino de tierra que conducía a la entrada del terreno y ahí la vio. Una camioneta blanca, grande, moderna, avanzando con torpeza sobre las piedras. ¿Espera visita, doña Mercés?, preguntó con un dejo de preocupación. Ella se asomó por la puerta, se limpió las manos en el delantal y entrecerró los ojos. No, pero ya era hora. La camioneta se detuvo frente al cerco. Se bajaron dos hombres jóvenes vestidos con ropa cara, camisas planchadas, lentes oscuros y cara de ciudad. Uno de ellos llevaba el celular en la mano como si no supiera estar sin él. Y detrás de ellos bajó una mujer con tacones, blusa de seda y rostro tenso. Era bonita, pero tenía los ojos fríos. No miraba el campo, no miraba la casa, solo escaneaba la escena como si estuviera en una zona que le daba vergüenza. Valerio se quedó inmóvil, con el cuerpo tenso. ¿Quiénes son? Mercés respiró hondo, tan hondo que pareció vaciar el alma. Mis hijos. Los tres se acercaron sin sonreír. Ni una palabra de saludo, ni un abrazo. Mamá, dijo el mayor con tono seco, necesitamos hablar. Mercés no se movió. ¿Después de cuántos años? No es momento de reclamar. Venimos por algo serio, agregó la mujer, cruzando los brazos. Valerio se adelantó unos pasos, como si quisiera protegerla. Y así es como se presentan con su madre, sin un ¿cómo estás?, sin siquiera una disculpa. Los tres lo miraron, como si no entendieran qué hacía él ahí. ¿Y tú quién eres?, espetó el menor con arrogancia. Alguien que sí se acuerda de que ella existe, respondió Valerio con firmeza. La hija se adelantó, sacando unos papeles de una carpeta. Mamá, necesitamos que firmes esto. Es sobre la casa, un trámite. Queremos vender el terreno. La ciudad se está expandiendo y nos ofrecieron buen dinero. Mercés bajó la mirada. ¿Y ahora sí les importo? No se trata de eso, dijo el mayor, bajando un poco la voz. Es una oportunidad. Tú no necesitas tanto espacio y ese dinero puede servirte para algo mejor. ¿Algo mejor que esta tierra?, preguntó ella con la voz dolida pero firme. Un lugar más cómodo, con gente en la ciudad. ¿Y qué van a hacer con lo que construí aquí con mis propias manos? Es solo tierra, dijo la mujer. Tierra vieja. Entonces Valerio dio un paso al frente, los miró de frente con los ojos encendidos. Esa tierra vieja es el único lugar donde su madre ha sido feliz desde que ustedes se olvidaron de ella. Aquí se levanta sola cada mañana, cocina con amor, guarda memorias en cada grieta de esa casa. Ustedes no lo ven porque dejaron de mirar hace años. Los hijos se quedaron en silencio por unos segundos. ¿Y tú por qué estás aquí?, preguntó el menor otra vez. ¿Qué ganas? Valerio apretó la mandíbula. Nada, no gano nada.
Pero a diferencia de ustedes, no estoy aquí para quitarle nada. La hija bufó. Mamá, por favor, fírmanos los papeles. No queremos problemas. Nos costó trabajo llegar hasta aquí. Tenemos prisa. Mercés los miró, uno por uno, los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. ¿Tienen prisa? ¿Prisa para borrar lo que soy? ¿Prisa para vender la casa donde nacieron? ¿Prisa para callar mi historia? Silencio. No voy a firmar, dijo finalmente. Esta tierra me escuchó llorar cuando ustedes no. Esta casa me abrazó cuando nadie más lo hizo. Este caballo me llevó hacia alguien que me devolvió la fe. No voy a firmar. Los hijos se miraron entre ellos, frustrados, confundidos, dolidos tal vez, pero más por orgullo que por conciencia. Te estás equivocando, dijo el mayor. Te vas a arrepentir. Puede ser, pero prefiero arrepentirme de quedarme que vivir sabiendo que mis propios hijos me vendieron por unas monedas. Dieron media vuelta. La mujer, la hija, fue la última en irse. Se quedó un instante mirando la casa. No dijo nada. Solo una lágrima le cruzó la mejilla y se la limpió rápido, como si la vergüenza pesara más que el amor. Subieron a la camioneta y se fueron. Valerio se acercó a Mercés. Ella se quedó mirando el polvo que levantaron las llantas. ¿Estás bien?, preguntó él. No, pero estoy en paz. Y en ese momento, como si el mundo quisiera consolarla, una pequeña ráfaga de viento trajo el olor de la tierra mojada, aunque no había llovido. El caballo relinchó. Mercés cerró los ojos y entendió que el pasado, por más que duela, ya no tenía poder sobre su casa ni sobre su corazón. La tarde cayó como una cortina lenta sobre San Jacinto del Monte, tiñendo de oro los árboles, las tejas torcidas del techo y los recuerdos que quedaban flotando en el aire. El silencio regresó, pero no era el mismo. Ya no era el silencio vacío de antes. Era un silencio lleno de decisiones, de verdades dichas, de heridas que no sangraban más, pero que aún dolían al tocar. Valerio se quedó largo rato sentado en el borde del corral, mirando hacia el camino por donde se habían ido los hijos de doña Mercés. Tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y el ceño fruncido. No decía nada, pero su respiración era pesada. Su alma seguía inquieta. Dentro de la casa, doña Mercés no lloraba. No porque no quisiera, sino porque ya no le salían lágrimas. Se había vaciado tantas veces por dentro que ahora solo quedaba ese hueco hondo, ese que uno aprende a llenar con fe, con ternura o con la compañía de un caballo que no se va. «Valerio», llamó ella desde la puerta con voz queda, «vente a sentar un rato. El aire de la tarde te va a calmar el pensamiento». Él obedeció sin protestar. Se sentaron juntos en el tronco viejo que usaban como banco, uno al lado del otro, mirando el horizonte que empezaba a apagarse. El caballo estaba recostado no muy lejos, con la cabeza alzada y las orejas en alerta. No dormía, pero tampoco parecía preocupado. Tenía esa paz que solo tienen los que saben más de lo que aparentan. «No entiendo cómo pueden ser así», dijo Valerio al fin, sin mirar a Mercés. «Tus hijos. ¿Cómo se puede olvidar a una madre que te enseñó a caminar?» Mercés apretó los labios, con esa fuerza silenciosa que tienen las mujeres que han vivido de maizado, porque el mundo allá afuera enseña a correr antes que a mirar atrás, y cuando uno corre, no escucha los latidos del que se queda. Pero, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? ¿Porque saber que alguien te amó más de lo que merecías? También duele. Valerio la miró de reojo. No dijo nada. Ella le acarició el antebrazo con la mano huesuda y cálida. «No los odies, hijo. Tú tampoco te mereces cargar con lo que ellos no supieron sostener. No los odio, pero me duele por ti. Y yo me duelo por ti». El viento sopló más fuerte. Las hojas de los árboles susurraban algo que no se podía entender con los oídos, pero sí con el alma. En ese momento, el caballo se levantó lentamente, como si algo invisible lo llamara. Caminó hacia el portón del terreno. Se detuvo, giró la cabeza, los miró. Mercés se enderezó un poco en el tronco. «¿Viste eso?» «Sí». «¿Qué está haciendo?» El caballo relinchó. Una vez, fuerte,
pero no era un relincho de miedo ni de advertencia. Era uno de esos sonidos que parecen contener un mensaje. Valerio se puso de pie. ¿Quiere que lo sigamos? No sé si quiere, dijo Mercés, pero algo sabe. Caminaron despacio tras él. El caballo no apuraba el paso. Iba tranquilo, pero decidido. Salió del terreno, tomó el camino polvoriento que llevaba hacia el monte y se internó entre los árboles sin voltear, como si supiera exactamente a dónde iba. Mercés y Valerio se miraron. No hizo falta decir nada. Caminaron detrás de él. Avanzaron por una vereda que no habían tomado antes. A los costados el monte susurraba. Ramas secas crujían bajo sus pies. El cielo se teñía de azul profundo y las primeras estrellas asomaban como ojos curiosos. De pronto el caballo se detuvo. Estaban frente al claro donde Valerio había sido encontrado, donde lo dejaron atado, donde el dolor y la humillación casi lo vencieron. El corazón de Valerio se apretó en el pecho. ¿Por qué nos trajo aquí? El caballo se quedó quieto, bajó la cabeza, caminó hasta un pequeño montículo de piedras, y junto a él, alguien, quién sabe cuándo, había clavado una cruz de madera improvisada, hecha con ramas atadas con alambre oxidado. Mercés se acercó despacio, tocó la cruz con la yema de los dedos. Tenía una inscripción tosca, tallada con algo punzante. Aquí renació un hombre. Valerio se quedó sin aire. ¿Tú escribiste eso?, le preguntó a Mercés, la voz quebrada. Ella negó lentamente con la cabeza. No, hijo. El caballo relinchó bajito. Luego volvió a mirarlos. Se echó junto a la cruz y cerró los ojos. Valerio se arrodilló frente a las piedras. Puso la mano sobre el montículo y ahí, sin miedo, sin vergüenza, dejó que las lágrimas bajaran. Este lugar, pensé que siempre lo iba a recordar con odio, con rabia. Y ahora lo recuerdas con verdad, susurró Mercés. Se quedaron ahí largo rato. No hablaban, solo sentían. El silencio, otra vez, era profundo, pero sagrado. Cuando regresaron a casa, ya de noche cerrada, el caballo lo siguió sin necesidad de riendas. Iba detrás de ellos como una sombra protectora, como si esa cruz en el monte hubiera sellado algo más que un recuerdo, una misión. En el patio, antes de entrar, Valerio se detuvo. ¿Sabe qué me enseñó este animal? Que hay cosas que no se dicen con palabras, que los humanos olvidamos escuchar el corazón y que a veces Dios no grita, solo susurra a través de un caballo. Mercés le acarició el rostro con una ternura que solo una madre puede dar. Y tú ya aprendiste a escucharlo. Las semanas siguientes en San Jacinto del Monte fueron distintas. No porque el clima hubiera cambiado. Seguía haciendo el mismo calor seco que partía la tierra y el mismo viento que levantaba el polvo, sino porque la casa de doña Mercés ya no se sentía como una ruina donde el olvido hacía eco. Se sentía viva, llena de pasos, de voces, de esperanza. Valerio se había quedado no por lástima ni por deuda, sino por convicción, y cada día su alma, igual que ese corral reparado a mano, se iba fortaleciendo. Se levantaba con el sol, preparaba el café mientras Mercés amasaba las tortillas, y al terminar el desayuno salían juntos al terreno, como dos compañeros que no se necesitaban explicar nada. El caballo, al que ambos ya llamaban Esperanza, sin cuestionarlo, dormía cerca de la puerta y los seguía a todos lados. No necesitaba cuerda ni orden. Parecía comprender cada emoción que habitaba ese lugar. Era más que un animal, era un guardián. Una mañana, después de barrer el patio y regar las plantas que aún se resistían a morir, Valerio se acercó a Mercés con una idea. Estuve pensando, este terreno es amplio, la casa ya está más decente, y aquí hay mucha gente mayor en el pueblo que vive sola, igual que usted vivía antes. Mercés lo miró con curiosidad, los brazos cruzados y el rebozo firme sobre los hombros. ¿Y a dónde vas con eso, muchacho? Valerio sonrió con esa expresión que mezcla respeto y picardía. Podríamos arreglar el salón viejo del fondo, ¿se acuerda? Ese donde antes venían a hacer rosarios o a jugar dominó los vecinos.
Está abandonado, pero con un poco de trabajo podríamos convertirlo en un lugar donde vengan los abuelitos a pasar el día, a comer algo caliente, a hablar, a sentirse acompañados. Mercedes se quedó en silencio, no porque no le gustara la idea, sino porque algo se le revolvió en el pecho, una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para eso? Ya hablé con don Nacho, el carpintero. Me dijo que si le ayudamos con unas cosas, él nos dona madera. Y la comadre Juliana tiene una estufa vieja que no usa. Yo me encargo de lo demás. No necesito más que sus manos para amasar y su corazón para dirigir. Ella lo miró largo rato, luego sonrió. Yo no tengo papeles para ser directora de nada. No los necesita. Su historia ya la califica. Y así empezaron. Corrieron rumores por el pueblo, claro. Algunos no creían. Otros decían que ese forastero solo estaba usando a la vieja. Pero poco a poco, las miradas se transformaron. Porque cuando las cosas se hacen con el alma, el tiempo lo revela todo. Don Nicolás, que tenía los pies hinchados y el alma triste desde que murió su esposa, fue el primero en acercarse. Se sentó en una de las sillas que Valerio había restaurado y tomó café mientras contaba anécdotas de su juventud. Luego vino doña Clarita, que apenas escuchaba pero reía con los ojos. Después, don Ramón, con su bastón y sus silencios largos, empezó a llegar cada tarde solo para ver a Esperanza, el caballo al que le llevaba manzanas. Mercedes cocinaba como hacía décadas no cocinaba, no con prisas, no por obligación, sino con ese tipo de fuego que no viene del fogón, sino del corazón. Preparaba arroz caldoso, frijoles con epazote, calabacitas con queso, y en cada plato servía dignidad. Valerio, por su parte, organizaba pequeñas actividades. Limpiaron el viejo salón, lo pintaron con colores suaves, pusieron cortinas cosidas por mujeres del mismo pueblo, y en una de las paredes colgaron una frase: «Aquí nadie sobra, aquí todos tienen historia». Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y el cielo se llenaba de tonos naranjas, Valerio y Mercedes se sentaron juntos bajo el mezquite. Los dos estaban cansados, pero con una sonrisa en el alma. «¿Te das cuenta de lo que hicimos?», preguntó él, mirando hacia el salón, donde se oían risas de viejos que jugaban lotería con fichas hechas de frijol. «No, hijo, esto lo hicimos los tres. Los tres, tú, yo y Esperanza». El caballo, como si entendiera, relinchó suavemente desde el corral. Valerio suspiró. «Sabe, yo antes pensaba que familia era quien compartía tu sangre. Y ahora, ¿qué piensas? Que familia es quien te cuida el alma». Mercedes lo miró, con los ojos llenos de algo que solo las madres saben poner en la mirada. «Entonces, ya somos familia». Valerio asintió despacio. «Sí, y no me hace falta otro apellido». En ese momento, llegó una niña del pueblo, Mariana, con trenzas deshechas y las manos manchadas de tierra. Se acercó a Valerio y le entregó un dibujo. «Es usted con el caballo y con la señora». Era una hoja arrugada, pero el dibujo tenía algo especial. 3 figuras juntas, sonriendo, bajo un techo, y arriba, en letras chuecas, decía: «Mi nueva familia». Valerio se agachó, la abrazó y no dijo nada. No podía. Mercedes recibió la hoja con manos temblorosas. «¿Ya viste?», dijo ella. «Aquí se empieza a escribir otro tipo de historia. Una donde nadie es descartado, donde los abrazos no se cobran, donde el pan se parte y no se niega». Y mientras el sol se escondía y el salón comunitario seguía lleno de vida, el mundo allá afuera seguía girando. Pero ahí, en ese pedacito de tierra que muchos quisieron vender, nacía una familia sin contratos ni condiciones. Una familia hecha de alma. La tierra estaba más húmeda esa mañana, no por lluvia, sino por el rocío espeso que cubría las hojas de los mezquites y la brisa fresca que anunciaba que el calor pronto daría paso a otro ciclo. San Jacinto del Monte, desde lo alto del cerro, parecía otro lugar, más verde, más vivo. Y en el terreno de doña Mercedes, frente a la entrada,
Justo al lado del viejo portón de madera, algo nuevo colgaba. Era un letrero. Lo había tallado Valerio con sus propias manos, usando un pedazo de tronco que encontraron entre los escombros del corral. Lo lijó por días, lo barnizó con aceite de linaza casero y con un clavo oxidado escribió cada letra con lentitud, como quien reza. Mercés lo había observado en silencio, sabiendo que ese acto simple contenía todo o que nunca había podido decir. Y ahora estaba ahí, colgado con alambre grueso, entre dos postes torcidos, en medio del polvo y los cantos de los pájaros. El letrero decía: «Aquí vivió un caballo con alma de Dios». Muchos pasaban por el camino y lo leían en voz baja. Algunos fruncían el ceño, como quien no entendía. Otros sonreían con ternura, como quien sí, pero nadie preguntaba. Porque había algo en esas palabras que no necesitaba explicación. Solo silencio. Una mañana, mientras Mercés barría el patio con una escoba de ramas secas, una señora del pueblo se acercó. Era doña Eloísa, viuda desde hacía 2 décadas, que rara vez salía de su casa. «¿Es cierto lo del letrero?», preguntó sin rodeos. Mercés se apoyó en la escoba y la miró a los ojos. «¿Qué parte quieres saber si es cierta? ¿Lo del caballo? ¿Lo de que tenía alma?». Mercés no respondió de inmediato. Miró hacia el corral. Esperanza estaba ahí, recostado a la sombra de un guayabo que habían sembrado con Valerio semanas atrás. El árbol aún era pequeño, pero crecía recto, como si supiera que su misión era dar fruto a los que vienen con hambre de vida. «Ese caballo me encontró cuando ya no hablaba con nadie. Me llevó hasta un hombre que necesitaba ser salvado, igual que yo. Nos unió sin decir palabra. Nos devolvió la fe, sin pedir nada a cambio». Doña Eloísa bajó la mirada. Entonces sí tenía alma. Sí, pero no solo él. Nosotros también la teníamos, no más que la teníamos callada. Ese mismo día llegaron más personas al centro que habían construido con tanto esfuerzo. Ya no solo eran los mayores. Ahora venían niños con dibujos, madres solteras buscando consejo, adolescentes queriendo aprender a sembrar. Valerio enseñaba con paciencia. Les hablaba de números, sí, pero también de respeto. Mercés les contaba cuentos antiguos, historias de cuando el campo no era negocio, sino herencia. Y siempre, antes de entrar, todos pasaban por el letrero. Unos lo tocaban, otros lo fotografiaban. Una niña incluso se arrodilló una vez frente a él, como si rezara. Pero nadie se atrevía a quitarlo, porque sabían en el fondo que ese mensaje no era sobre un animal, era sobre lo que ese animal había despertado. Un día, un reportero del municipio vino a hacer una nota. Había escuchado rumores de un rancho donde los viejitos renacían y un caballo milagroso. Traía cámara, libreta y esa actitud de quien cree que todo tiene una explicación lógica. Entrevistó a Valerio, le preguntó por su pasado, por el proyecto, por el famoso letrero. ¿Y usted cree que un caballo realmente pueda cambiarle la vida a alguien? Valerio lo miró a los ojos, serio pero sereno. No fue el caballo solo, fue lo que provocó, fue la decisión de seguirlo. El paso que dimos detrás de él, ese que nos llevó de regreso a nosotros mismos. El reportero no supo qué escribir. Esa noche, bajo un cielo limpio y una luna redonda como tortilla caliente, Mercés y Valerio se sentaron en el tronco de siempre. Esperanza pastaba cerca, ya estaba más viejo, más lento, pero seguía presente. ¿Sabe qué pienso a veces?, dijo Valerio. ¿Qué? Que cuando Dios ve que nadie te escucha, te manda un caballo. Mercés se rió, bajito. O un hijo que no es de sangre, pero te honra como si lo fuera. Valerio se quedó en silencio. Luego, sin avisar, le tomó la mano. La apretó. «Gracias, mamá». Ella parpadeó, no por sorpresa, sino por emoción. «Gracias a ti, hijo, por enseñarme que los finales también pueden ser comienzos». Desde el camino, el letrero brillaba con la luz de la luna. Y aunque muchos lo seguían sin entender, quienes habían sentido soledad, abandono,
traición o dolor, quienes habían sanado bajo ese techo sabían muy bien lo que significaba, porque en ese lugar un caballo no solo salvó vidas, también recordó a los humanos lo que era tener alma. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda. Si tocó tu corazón, es porque tú también sabes lo que duele ser olvidado o lo que significa encontrar luz cuando todo parecía perdido. Ahora te pregunto, ¿a quién has dejado de escuchar por orgullo o distancia? ¿Estás dispuesto a perdonar o incluso a volver a empezar con alguien que te falló? Y si hoy mismo tú fueras el caballo en la vida de alguien, ¿te atreverías a ayudar sin esperar nada a cambio? No dejes que esta historia se quede solo en tu pantalla. Llévala a tu vida, a tus decisiones, a tus relaciones. Y si algo en ti cambió después de verla, cuéntamelo en los comentarios. ¿Te has sentido como Valerio o como Mercedes? ¿Conoces a alguien que necesite ver esto? Compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo historias que transforman, que sanan y que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Porque aquí cada historia tiene alma. Nos vemos en el próximo video.